Hablaremos hoy, Pilar Muñoz, gracias por estar aquí, de Madres Narcisistas. Muchísimas gracias a vosotras. Efectivamente, nos quedó además, seguidores del programa me decían, bueno, hablasteis de la antropología maternal, pero no definisteis lo que es un trastorno narcisista de la personalidad, que eso es importante porque es un trastorno. Y luego ya veremos las características de las madres narcisistas, pero ante todo vamos a ver, no quiero que se me pase ninguno. Entonces, primero, ¿cuáles son las características de una persona narcisista? Que en eso, cuando he dicho persona, va padre o madre. Entonces, tienen un sentido grandioso de su propia importancia, es decir, se creen las más listas, las más guapas, incluso la que limpia mejor su casa, la mejor de todas, ¿no? Es decir, ese sentido grandioso, grandilocuente. Se consideran especiales y únicas, con lo cual la gente les tiene que reconocer su estatus, es que no he hecho esto mal por mi hijo, es que soy sobreprotectora. Es que lo hago por el bien de mi hijo. Bueno, es lo que tú crees, por ese sentido grandilocuente. Lo que habría que ver es las consecuencias de esa acción en el niño, ¿no? Requiere excesiva admiración y eso es síntoma de su baja autoestima. Es decir, tienes que anticiparte a los gustos de tu mamá. Si le regalas algo por su cumpleaños, te lo va a despreciar o va a decir, hombre, es que no me conoces. Esto es una porquería. Qué cansado, ¿no? Sí, qué cansado para el hijo o para la pareja, ¿no? Para el marido. Es muy pretenciosa y además con irrazonables expectativas, ¿no? Todo el mundo tiene que reconocerla. Yo voy al médico, oye, mamá, hay que esperar. Tú no sabes con quién estás hablando. Entonces pasa por delante. El hijo tiene que estar siempre adulándola porque si no hay grandes complicaciones. ¿Cómo me haces esto? Con lo que yo he hecho por ti, es que desde luego vaya hijo que me ha tocado. Es decir, eso es una característica narcisística de primer orden, ¿no? Y además, estas madres narcisísticas son muy envidiosas, sobre todo de sus hijas. Es el cuento de Blancanieves, espejito, espejito. Es decir, que cuando van... Y hay anuncios que no facilitan eso, porque me acuerdo de un anuncio de no sé si era de queso, que salían dos traseros y había que ver quién es la madre y quién es la hija. Eso facilita muchísimo el narcisismo, porque una madre que esté ajustada tiene que dar paso, además con satisfacción, a la lozanía de su hija. Porque ella ya ha sido lozana en su momento. Entonces son muy envidiosas de sus hijas, de tal manera que eso te queda mal, ni se te ocurra salir a la calle así. A mí me quedaba mejor, es que tú no tienes las piernas mías, es que tú no tienes... Entonces, sobre todo, ¿por qué hablo siempre de madre e hija? Porque precisamente si hemos dicho que son envidiosas, van a tener envidia de lo que ellas son, de su patrón, que es el de mujer, ¿no? Y suelen, por contra, hacer un golden boy, es decir, a sus hijos hacen un incesto emocional, les convierten en personas que son ídolos. Entonces la niña se siente con una gran discrepancia y un gran malestar con el hermano, porque dice, ¿qué tengo que hacer yo para llegar al cariño de mamá? Es que no tiene que hacer nada, es que un hijo debería venir ya con la dotación del cariño incondicional. Entonces, ¿qué características tiene una madre tóxica? Falta de empatía emocional, no cognitiva. Es decir, cuando la madre dice, eres un desastre, ¿cómo vas así vestida? Mira, no llores, porque esas son lágrimas de cocodrilo, a mí no me cuentes tu vida. Sabe perfectamente que está haciendo daño, pero no siente lo que la niña siente. Es decir, si está sufriendo o está llorando, le dice que aquí no lloras, vete a tu habitación y déjame en paz. O si sigues llorando, te doy un cachete. No tiene conciencia, es decir, no tiene conciencia de lo que está produciendo en su entorno, de que está erosionando la familia, de que está llevando al odio, a la celopatía entre los hermanos. Por supuesto, cuando hay celos entre hermanos, siempre como ha decidido que la víctima es la niña, la culpa va a tener la niña. Claro. Es que, ¿cómo vas a compararte con tu hermano? Tu hermano es mucho más bueno, tu hermano siempre hace lo que yo diga. Es decir... ¿Qué es eso? El cetro del poder. En todas relaciones tóxicas, sí, y también con la madre, es yo tengo el poder. No tengo la autoridad, tengo el poder. Con lo cual eso te deja en un estatus de inferioridad y de hagas lo que hagas, este poder no me lo vas a arrebatar, aunque sea nonagenaria.
porque hemos dicho que no tiene empatía. Claro. Y que miente. ¿Puede mentir para qué? Para enloquecer y para distorcer la percepción de la hija. Pero mamá, ¿no me dijiste que había un cumpleaños? Yo no te he dicho nada del cumpleaños de la tía. No has sido tú porque no has querido. Pero mamá, que no. Bueno, ya sabemos cómo estás. No estás bien, estás loca. Es decir, lo que pretende es enajenar a la hija para mentir doblemente. Miente a la hija y miente a los demás diciendo, ahí tenéis, es que la pobre criatura, Dios mío, lo que me ha tocado, ¿no? Con lo buena madre que soy yo, porque de cara a los demás son madres abnegadas. Bueno, esta Juana Sevilla ha llegado al Congreso y es más, era Dalí de madres comprometidas. Hay una cosa en común que tienen María Sevilla y Juana Rivas, es que son madres, las dos de hijos, ¿no? O sea, las víctimas de las que más se habla son esos niños. María Sevilla lo tuvo secuestrado no sé cuántos meses en esa finca con todos los accesos tapados, lo sacaba a pasear como si fuese un perrito durante ciertos hombres. Entonces entra en lucha. Y se presentan, como hemos dicho, madres mentirosas, se presentan como grandes protectoras de la infancia, pero en realidad, es que tengo aquí mi tecnología 3D, en realidad las sí, madres... hemos venido con todo tipo de cosas. Sí, pensé, sí. Es que esto, fijaos, esto es como Jesús cuando hablaba en parábolas, porque se entiende rápidamente. Las madres narcisistas o una pareja narcisista, cuando nacen se ponen estas gafas y no se las quitan hasta después de nacer, hasta después de morir. Que son las gafas del yo, ¿no? El yo. Tú estás aquí para satisfacer mi yo. ¿Qué es un yo? Vamos a ver, cuando alguien tiene una autoestima adecuada, tú no necesitas estar haciendo una manifestación del yo, ni necesitas imponerte con el poder. No lo necesitas. Entonces, las madres narcisísticas es el yo lo que sufro, con todo lo que yo he hecho por ti, yo no me lo merezco, eres tú la culpable. Esto significa que cuando estas mujeres crecen o estos niños crecen, ¿qué va a pasar? Esto pasa factura tremenda, porque son adultos rotos. ¿Y puede haber una compensación entre el padre y la madre si una de las partes es narcisista, no. La otra parte te puede ayudar a compensar eso? Una madre narcisística con las gafas estas del yo va a utilizar al padre también como pues necesario para la destrucción. Y hay tres tipos de padres, es decir, el padre que por miedo, porque pensad que una persona narcisística elige a quién amar, con quién casarse. No es una elección mutua. ¿A quién eligen? A las personas más vulnerables, más empáticas, más fáciles de trabajar. Entonces, el padre o se somete o no está presente, que es el padre ciego, que no quiere ver, el padre avestruz, que se va, y el padre complementario, que bueno, pues está ahí. Y solo para una última cosa, ¿sería lo mismo al revés? Estamos hablando de madres narcisistas, pero solo por no quedarme con la duda, si tú tienes un padre narcisista igual. Y tu madre no es narcisista, al ser tu madre, ¿cambia un poco o tampoco lo puede compensar? A ver, cambia un poco porque efectivamente el primer vínculo, incluso el padre no se ha enterado de la gestación y el hijo está escuchando. El primer sonido que escucha un niño es el latido del corazón de la madre. Por eso el sonido de las campanas o los sonidos tribales nos recuerdan y nos apaciguan tanto. La filosofía zen esta de bum, bum, porque es el primer sonido que escuchas. Entonces, evidentemente, la madre, digamos que es más apaciguadora de todo esto. Además, el padre narcisista normalmente da un salto más por las características de varón, de testosterona, y es que suele también combinarlo con maltrato físico. Pero yo conozco madres, pero las conozco muy bien, que ellas también han sido capaces de maltratar física y psicológicamente a los hijos. Y eso es muy difícil, porque es el dolor. Bueno, pues hemos podido tener sufrimientos de parejas que nos han hecho daño. Nada comparado con el daño sufrido cuando vienes a la vida esperando un cariño incondicional y ves que la persona que te ha dado la vida
te impide tener acceso a ese cariño. Es un sufrimiento de los más sordos y crónicos que existen, porque le va a condicionar todas, cuando digo todas, las relaciones posteriores que tenga esa criatura. ¿Y los hijos se acaban dando cuenta siempre de que tienen un padre o una madre narcisista? No, no. Precisamente porque te culpabilizan. Si tú desde pequeña has crecido, no vales, no sabes, me estás haciendo la vida imposible, eres la responsable de que tu padre y yo discutamos, en el colegio me dicen que, fíjate tú con tus compañeras, ya quisiera yo tener esa hija. Los primeros inputs que tú tienes es, yo tengo un déficit, hay algo anómalo en mí para que mi madre no me quiera. Entonces, es que no te lo cuestionas, porque arranca desde tus primeras páginas de vida. Con una pareja es más fácil darte cuenta, pero cuando tu infancia, la primera visión que tienes del mundo es no vales, cállate, vas mal vestida, ya quisieras ser como yo, pues te cuesta mucho. ¿Cuándo llegas a darte cuenta? Cuando hay un sumatorio de cuestiones vitales que dices, ¿por qué tengo yo tanta ansiedad? ¿Por qué tengo yo esta tendencia depresiva? ¿Por qué no tengo amistades? Porque la madre tóxica te aísla, no te aguantan ni tus amigas. Pero mamá, no, es verdad, hija, qué penita me das. Con lo cual, todo se cierra, es decir, no te deja un camino para salir. Y si tienes hijos, también lo van a intentar con tus hijos. Van a hacer la misma división que hizo con sus hijos, lo hacen con sus nietos. Y depende de si son los nietos del hijo, del Golden Boy, o los nietos de la hija, de la víctima. Bueno, hijo, si es que tu madre, ¿qué vas a esperar? Pero si es que, pobrecillo, tu padre es mucho mejor. Es decir, la madre narcisista, su hovering, que es como los buitres, es siempre destruirte, dividir y vencer, siempre. ¿Y esas madres o esos padres son conscientes de lo que están haciendo? Son conscientes. ¿Lo disfrutan o Sí, que lleva a alguien a esos niveles de sí. crueldad? Cuando la hija o el hijo está llorando, una madre narcisista nunca llora, nunca. Es la satisfacción, es el alimento para ellas. Tenía yo un profesor de evolutiva que decía que son personalidades aspirador. Te aspiran para llenarse ellas. Ese ego tan pequeñito que tienen es la compensación de su herida narcisista. Detrás de una madre narcisista hay una abuela narcisista. El peligro está en seguir generacionalmente ese desastre, porque es un auténtico desastre. Y cuando se producen rupturas en las que uno de los miembros es narcisista, si el que no lo es rehace su vida con una relación sana, ¿eso puede compensar de alguna manera? ¿Puede enseñarles a los hijos un ejemplo de cómo sí debe ser una relación? Me estás con los hablando hijos ya en las parejas? no de una madre narcisista, sino de una pareja narcisista. No, en la que solo uno de los miembros lo es. Vale, si uno de los miembros lo es y hay una ruptura, porque ahora pues hay separaciones, el hijo, perdóname, pero siempre va a estar tocado, porque hemos dicho que desde que estás en la cuna recibes esa humillación, esa descalificación, esa burla. Además les encanta en público, cuando llegan tus amigos a casa a celebrar el cumpleaños, ¿habéis visto qué pelos tiene? Si es que cómo se ya le he dicho que se peinara, que veníais vosotras. Trasca, te mete. Entonces, sí, se pueden separar, pueden irse con el otro padre, pero la herida está. Claro. ¿Tienen cura las madres narcisistas? No. Tienen que ser muy conscientes y un narciso, por definición, no es consciente porque tiene las gafas del yo puestas. No. Ha enloquecido a la hija. Hay algunas madres que quieren meter o las dejan en casa para cuidar de ellas por su yo, porque, hija, ¿quién te va a querer? Y además, tú dirás que te odio, pero yo soy la que más te quiero. Claro, una hija lo que quiere oír es eso. Claro. Y juegan a la tasa variable, que es el efecto máquina tragaperras. Que es, la máquina tragaperras es adictiva porque sabes que hay premio, pero no sabes cuándo va a haber. Entonces metes dinerito, tin, tin. La niña que llega a casa dice, a ver cómo está mi mamá. Porque ayer que traje un aprobado me felicitó. Y hoy que traigo otro aprobado me descalifica. Eso enloquece mucho, claro. Porque no sabes a qué atenerte. Tu madre no es predecible. Entonces, la que va a pasar por la consulta de psicología y psiquiatría es la hija. La madre jamás.
¿Por qué en Disney, por ejemplo, está tan presente la figura de la madre narcisista? O sea, lo vemos, decías, en Blancanieves, Todos los cuentos de Rapunzel hadas. también, la bruja Todos, la encierra en una todos. torre porque es su Porque es una fuente de realidad. juventud, es tal Porque cual, es una ¿no? realidad, claro. Claro. A lo mejor no cumplen todo el criterio de personalidad narcisística, pero el asumir el paso y el testigo, lo mismo que un hombre, cuando ya hay dos machos en casa, el joven, el macho joven, y el otro que tiene que dar el testigo, es decir, va a ligar más que tú. Las amigas que vienen a casa no se fijan en el padre por muchas pesas que haga, se fijan en el hijo. Y la madre igual, ya te puedes poner muchos votos y lo que quieras, votos camperos si quieres, pero tu hija está en una edad en que, además, para que tenga una relación saludable con su cuerpo, otra de las cosas que facilitan las madres narcisísticas es la bulimia y la anorexia, muchísimo. Claro. Porque nunca llegas. Y suelen ser mujeres luego muy exitosas, porque las han enseñado a buscar tanto, a buscar la perfección, que nunca van a encontrar al lado de su madre ni en casa, que luego salen a la vida y dicen, pues es muy fácil, la gente me reconoce, pero ellas ya no se reconocen ellas mismas, están destruidas por dentro y tienen una autoestima muy baja. Sin duda un ejemplo más de lo que hablamos siempre, que las malas decisiones de los padres, las consecuencias la pagan los más Por pequeños, supuesto. es una pena. Lo vemos ahora como el gobierno avala este tipo de maltrato a los niños y me imagino que los padres que ven que están casados o que estuvieron casados con una madre narcisista, pues la ansiedad que te tiene que provocar saber que estás a manos de Dios, ¿no? Porque ya la justicia, claro. el gobierno la ha ninguneado ya pues por lo menos 3 veces, entonces ahora ¿quién nos protege de ellas? ¿No? Yo creo que solo la información, la preparación, saber reconocerlas. Vamos a ver, el entorno más cercano a la familia, los colegios. Antes se implicaban más los colegios, ¿no? Porque veían y decían, bueno, aquí está pasando algo, porque enseguida ves cuando un crío funciona bien en el cole y cuando viene después de un fin de semana, unas vacaciones, viene torcido, aquí hay el problema. Pero ahora se ha metido una variable para mí que es veneno puro, y es cuando todo esto, que es una realidad clínica, encima lo montas sobre una realidad ideológica imperante que es las madres, por definición, las madres que yo elija, ¿eh? Entonces, esas son buenas. Oiga, pero tiene un trastorno narcisístico. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque ella, es que con el lenguaje tapamos todo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tenía una vecina que decía, yo no cotilleo, yo me informo. Es estupendo. Entonces, esta madre no maltrataba al hijo, lo sobreprotegía. Claro, en una cueva el niño pues, no tiene la viruela del mono, no socializa mocos en la guardería. Es que el lenguaje, el ser humano es muy inteligente. Cuando quiere tapar algo feo, lo pinta de rosa y ya está. Pero la realidad es esa. Te lo ponen en los medios de comunicación y gente que o que no está formada o que está con un criticismo bajo, porque a lo mejor a la hora de comer o cuando estás por la noche que te tragas todo porque no está la parte cortical, dice, pues hombre, la mujer habría que saber sus razones, tampoco es tan mala. Pues yo no hablo de malo o bueno, pero las relaciones que ha mantenido con su hijo son terribles. Claro. Terribles. Pues Pilar, lo tenemos que dejar aquí, se nos acabó el tiempo. Yo, ay, no. Pero por hoy. Por hoy. Sabemos que el próximo miércoles volvemos a contar contigo para hablar de esto y de más cositas. Muchísimas gracias y nos vamos ahora a viajar por Arrecifes, que no está mal, para despejar la mente. Quédate, porque después de del panorama que estamos viendo, no viene mal de repente hacer ahí un viaje por sitios bonitos. Nos vamos a una pausa publicitaria muy cortita y a la vuelta Arrecifes con Maite, no se vaya.